Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy les vamos a presentar un programa que se parece como al picadillo del domingo que hacemos nosotros en la Radio del Sur con Isidoro Hugo Duarte, porque es una cantidad de temas que parece que no tuvieran que ver unos con otros, pero tienen que ver porque todos tienen relación con libros. Así que hoy, por ejemplo, queremos iniciar comentándoles que sigue avanzando el foro permanente Análisis Crítico sobre medios de comunicación, educación crítica sobre medios de comunicación, que viene sucediéndose desde junio de 2016, gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y la intervención de diversos maestros, periodistas, analistas, en torno al tema del análisis crítico de medios. Ustedes están viendo diversos momentos de diversos eventos que hemos estado haciendo en contacto con investigadores, comunicadores que van a redactar finalmente 3 libros de análisis crítico de medios, uno para niños, uno para preadolescentes y uno para adolescentes, porque la materia es muy compleja y a pesar de que el análisis crítico de medios se ha estado tomando en cuenta en toda la colección Bicentenario, que son los libros escolares gratuitos de referencia que está el Ministerio del Poder Popular para la Educación entregando a todos los chamos que estudian en Venezuela, es importante ir más allá, ayudar a entender este tema tan complejo que es la comunicación. De modo que hemos estado en diversos eventos y ya hemos contactado a unos 1000 profesores e investigadores del Ministerio de Educación. El evento se va moviendo por toda Venezuela y estamos planificando tener un encuentro con el ministro del Poder Popular para la Cultura y el ministro del Poder Popular para la Comunicación para que junto con el ministro de Educación y otras instituciones puedan ayudar a ir avanzando esto que está establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación, el hacer unidades de análisis crítico de medios en todo el sistema educativo. Lo hemos estado viendo transversalmente en todos los libros de colección Bicentenario, pero es importante profundizar un poco más. Por eso la necesidad de que para el año 2017-2018 haya 3 libros más de colección Bicentenario que sean orientadores en torno al tema de análisis crítico de medios. Lo hemos tratado en la Feria del Libro de Fundarte, lo hemos tratado en diversos eventos, lo hemos tratado en diversos programas. Allí está José Guariguata del Ministerio de Educación, está José Couso que también hace análisis de medios en torno a la cobertura que se hace desde Europa hacia Venezuela. Y fíjense que, por ejemplo, Ernesto Villegas acaba de presentar el libro Golpe Bajo, que es sobre el golpe, usa las letras de Red Globo, el golpe bajo, el golpe mediático, el golpe parlamentario que le han dado a Dilma Rousseff. Entrevistas hechas en Telesur desde el programa de Ernesto Villegas, en una nueva editorial, nosotros mismos, entrevistas a Dilma Rousseff, a Luis Ignacio Lula da Silva y a Yodao Stedile. Aquí Ernesto nos hace comprender lo compleja que es la comunicación en Brasil y cómo ellos, por haber descuidado el tema comunicacional, han estado totalmente avasallados por Rede Globo y todo ese aparataje de los medios de comunicación en Brasil. La comunicación alternativa no ha avanzado y los medios del Estado tampoco. Estuvimos también presentando el libro Fidel y la Revolución Bolivariana. Es un libro muy hermoso que Ingrid Carvajal, por idea del presidente Nicolás Maduro, compiló analizando más de 600 documentos, fotografías, en torno a la relación de Fidel Castro con Venezuela, y fue un regalo que el presidente Nicolás Maduro llevó a Cuba para el cumpleaños de Fidel Castro. Es un libro de distribución gratuita. Nosotros entonces le decimos que tenemos hoy mucho material, por ejemplo, el tema de los periodistas. Fernando Casado, periodista venezolano-español o español-venezolano, ganó el Premio Nacional de Periodismo con el libro Antiperiodista. Vamos a recordar cuando hace unos meses lo entrevistó Boris Castellano y qué piensa él acerca de la comunicación, el autor del libro Antiperiodista, Fernando Casado. Aquí nos encontramos primero
medios de comunicación de oposición, medios de comunicación públicos, pero además aquí en Venezuela se ha dado la verdadera democratización del acceso a la libertad de expresión, porque una cosa es que desde lo público y desde lo privado se tengan unas líneas distintas, pero los medios comunitarios es el verdadero acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación y su verdadera democratización, donde la ciudadanía no solamente es receptora de mensajes, sino también productora de mensajes. Por lo tanto, aquí tenemos mucha mayor pluralidad y mucha mayor democracia y mucha mayor libertad de expresión. Bueno, nosotros tenemos, como él dice, mucha mayor libertad de expresión. Nosotros en Venezuela fomentamos el pensamiento crítico y precisamente este libro, Cronología Histórico-Cultural de América Latina y el Mundo Siglo XX, de la argentina Nagui Marcilla y el uruguayo Carlos Machado, un libro que prologó Galeano y que publicó Bandes, ha ganado una mención de honor en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en su edición 2015. Ustedes pueden ver la entrevista que nosotros le hicimos a ellos en enero en Montevideo, Uruguay, para que vean. Esto es un libro monumental, una cronología extraordinaria. Es un libro que pesa, no sé, como 3 kilos. Ya lo hemos mostrado en su oportunidad y ha ganado una mención especial en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. También queremos, antes de finalizar esta parte del programa en la que nos vamos a celebrar la Filben Amazonas, que este libro también, que lo vamos a ver en la segunda parte del programa, es también de distribución gratuita y que podemos disfrutarlo en detalle en la próxima parte del programa. Y reclamamos, antes de celebrar la Filben Amazonas, esa Filben que recorre todo el país, ¿dónde están todos los libros del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional, William Lara? ¿Dónde están los libros en papel? ¿Por qué borraron los libros digitales? ¿Dónde están esos libros? Nosotros los reclamamos una y mil veces desde la librería mediática, queremos una respuesta. Vamos entonces a celebrar la Feria Filben de Amazonas y regresamos a la librería mediática en un rato con la presentación del libro Chávez y el destino de un pueblo del embajador, el ex embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero. Estamos aquí desde la Casa Amarilla, donde realmente hicimos una programación hermosísima, los semilleros de la programación cultural y literaria para la 12ª Feria Internacional del Libro Capítulo Amazonas, una feria que recorre todo el país y en este momento nos acompañó en el mes de agosto. Esta programación estuvo llena de niños y niñas de la patria, porque en este plan vacacional comunitario forrábamos toda la biblioteca pública Simón Rodríguez por 3 días de actividades literarias. Estuvimos muy contentos porque hubo talleres de formación, conversatorios, recitales y la reflexión en colectivo para leer lo que somos. Nosotros, el Estado de Amazonas, estamos muy felices realmente por la visita y porque la Filben significa un encuentro de la palabra, un abrazo de la espiritualidad y de lo afirmativo venezolano. María Elcira, desde acá, nosotros los amazonenses, damos una semillita para crear una patria de lectores y escritores. Estamos felices. La Filben se fue bajo la ternura de los amazonenses y del torrencial de este gran río Orinoco. Suficiente el homenaje que le hagamos a Hugo Chávez, nunca. Presidente Nicolás Maduro le concedió una entrevista al autor de Hugo Chávez y el destino de un pueblo, un libro publicado por El Perro y la Rana del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la editorial de Ciencias Sociales del Instituto Cubano del Libro. Imagínense ustedes, para hacer este libro, miren qué bello, un trabajo en el que se recogen más de 70 entrevistas, análisis de documentos, todo para contarnos la historia de Hugo Chávez y el destino de un pueblo entre el 2 de febrero del 99 y el 2 de febrero de 2003, porque a este libro lo antecede un tomo y lo va a seguir otro tomo que nosotros ya esperamos con alegría y con emoción. Esos son los libros que nos enseñó a hacer el presidente Hugo Chávez. Nada de improvisar, estudio, lectura profunda.
Nosotros estamos impulsando, presidente, y es importante que se sepa, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación con el ministro Rodolfo Humberto Pérez, el Foro Permanente Educación Crítica sobre Medios de Comunicación. Y este libro es muy importante para que las personas que van a diseñar libros de colección bicentenario en el tema de medios de comunicación, para enseñar a aprender análisis de medios desde los niños hasta la universidad, sepan cómo se ha manipulado la información en torno a Venezuela, al presidente Chávez, al presidente Maduro, al gobierno bolivariano. No solamente ahora, aquí se recogen perversidades mediáticas que sucedieron en esa época y nos las recuerdan, y eso es importante. Así que Venezuela está siendo tan auténtica ahora y este libro nos lo hace sentir muy fuertemente. Hay que mencionar que Germán, querido camarada, compatriota, ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo de investigación, un trabajo documental para llegar a lo que es este segundo libro que se está presentando hoy acá. El primero yo me lo traje de mi biblioteca, me lo obsequió directamente Germán el día que lo presentamos y me escribió aquí al hermano y maestro Adán Chávez Frías. Gracias. Ojalá cumpla yo con eso, ¿no? Y otras cosas que son bien importantes para mí, la dedicatoria de Germán. Este primer volumen que se llama Hugo Chávez y la resurrección de un pueblo. Esta investigación, porque es eso realmente, investigación documental, con testimonios de todo tipo, un inmenso trabajo que hay que reconocerle a Germán, abarca la etapa de Chávez desde su niñez hasta que es elegido presidente de la República. Un tremendo documento que el que no lo conozca debe buscarlo. Pienso que hay que sacar más copias, ¿verdad?, para seguirlo distribuyendo. Y se puede decir que es aquí dice la biografía 2, es la segunda parte, como decía María Alcira también, Hugo Chávez y el destino de un pueblo. Y abarca esta investigación entonces, desde que se inicia la revolución en 1999, hasta que es derrotado el paro petrolero en febrero de 2003. Yo envidio a los poetas, entre otras cosas, por su espiritualidad y porque tienen la práctica cuando presentan un libro, que lo que hacen es leer su obra. Aquí está Ñáñez, también poeta, Trujillo, también poetas queridos. Ellos saben que tienen esa ventaja sobre los autores de otros tipos de libros, historia, ensayos, biografías. Pero bueno, cuando venía para acá pensé en imitarlo y comenzar. De todas formas les voy a leer el libro completo, pero les voy a leer ahora un fragmento. Después les quiero decir unas palabras para explicarles un tanto los antecedentes del libro, el contenido de este y otras ideas. Este libro, como el anterior y como el tercer tomo que explicaba nuestro hermano Adán, relata la vida de Chávez y la vida de la revolución bolivariana en estos primeros 4 años. Y el estilo es de ese género, donde se combina el testimonio, se combina la explicación analítica, se muestra mucho el pensamiento y el quehacer de Chávez, su relación con el pueblo, la palabra del pueblo, pero no es un libro de ese género, a veces muy importante, por cierto, más denso, que acude permanentemente a documentos, a citas, trata de conectarse con el lector, trata de imitar en lo posible, de seguir las huellas de Chávez. Porque un libro que sea la biografía de Chávez no puede ser un libro sino que se comunique, se conecte con el lector. Yo creo que lo primero que debo es agradecerles a todas y a todos la presencia en este acto. Saludo a todos ustedes en esta
feliz ocasión en que venimos a bautizar, en el mejor término venezolano, a este niño que va llegando con todas sus historias y todas sus verdades. Hugo Chávez, El destino de un pueblo, segunda parte de la biografía, hecha por este intelectual cubano, pensador, escritor y voz de dignidad, Germán Sánchez Otero. Bueno, yo siento que desde el primer día en que Germán nos expresó su pasión de dedicarse a construir esta biografía, creo que es Germán el destinado a hacerlo. Y así se lo dije. Yo creo que Chávez lo preparó para que él contara todo lo que había que contar de esta historia hermosa de revolución bolivariana que ha liderado este magnífico ser humano, nuestro padre, nuestro líder. Yo sí creo. Además, tuvieron una amistad profunda, Germán Sánchez y nuestro comandante Hugo Chávez. Nosotros tenemos, en eso el profesor Luis Brito García insiste mucho siempre, en la batalla comunicacional, cultural, de los valores. En eso insistía mucho el comandante Hugo Chávez de manera permanente. Así que este libro, Hugo Chávez y el destino de un pueblo, viene a sumarse y a impulsar en este año 2016 con más fuerza aún esta inmensa batalla de los valores, esta inmensa batalla de la verdad, esta inmensa batalla de las ideas que está dando la Venezuela del 2016. Es el llamado que yo hago en este acto maravilloso. Si de algo sirve la historia estudiada y vivida, es para asumir sus valores. Y yo le hago un llamado a que multipliquemos los valores de Chávez todos los días. Lealtad, lucha, unión, batalla y victoria en nombre de su legado, en nombre de su ejemplo, en nombre de su sacrificio. ¡Que viva la memoria eterna del comandante Hugo Chávez! ¡Que viva el pueblo leal de Venezuela! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Muchas gracias, Germán. Venezuela te ama, nosotros te amamos. Venezuela te abraza. ¡Que viva Cuba! Hasta la victoria siempre. Gracias. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermana. Luisito García le tiene una primicia. Ya la orden que usted dio de hacer una película sobre Chávez están dando. El guión de la película sobre Chávez, dirigida por Román Chalbó con guión de Luis Brito García, está ya entregado en la Villa del Cine. Así que la película sobre Chávez ya va a ser una realidad. Puedo también leer una carta que hay en Rayuela y que fue escrita así como la voy a leer, como un mate ya lavado, un disco muy viejo, como la nieve que llena el patio, cosas así. Bebé Rocamadour, bebé, bebé, Rocamadour. Rocamadour, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos, pero no lo creo. Te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría, o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez, Rocamadour. Ahora solamente te escribo en el espejo.
Eso es parte de una película que se hizo sobre Rayuela, leyendo todo Rayuela, se hizo desde España. Lo coloco allí para hacer la reflexión de que nosotros tenemos registros, gracias a la radio, gracias a la televisión, tenemos registros de las voces de nuestros escritores, las voces de grandes personajes, pero cuando no los había, sabemos nosotros cómo hablaba Bolívar, cómo hablaba Miranda, no lo sabemos, pero con este tipo de trabajos nosotros vamos teniendo a mano la voz de personas tan queridas como Julio Cortázar. Nosotros hemos también hecho un trabajo de recopilación en la televisora de los libros, tvlecturas.com, que ahora es una página, queremos que sea una televisora, TV Lecturas, libros a toda hora, la televisora de los libros, y que cumplió el 21 de septiembre 8 años como proyecto. Nosotros lo presentamos en 2013 ante el presidente Nicolás Maduro y él quisiera que eso fuera una televisora de señal abierta, TV Lecturas. El registro de las voces también sirve para celebrar a la gente. El disco Palabra de Chávez, de Leonel Ruiz, es ahora sinfónico, con la intervención del sistema en Guárico. Queremos recordarlo con un video que viene a continuación y luego recordar cómo el presidente Nicolás Maduro leyó una carta o un poema de Benedetti en homenaje a Allende recientemente en una de sus intervenciones por televisión. Todos estos registros nos va quedando también algo que va a pasar en la próxima parte del programa, que es la biblioteca del embajador Valero, y los registros también nos permiten colocar partes de los programas que no salieron al aire por una u otra razón y que van a constituir la última parte del programa que recordará la Feria del Libro Fundarte. Vamos entonces a disfrutar de próximos videos en esta y otras partes del programa, en esta especie de picadillo de la librería mediática que les presentamos hoy. Soy María Elcira Matute. Y es que no hay nada más combativo que leer, que escribir, y diría Lionel y Natalie, y que cantar también lo es. Entonces cantamos, escribimos y leemos, y me voy a permitir, y con esto le doy la bienvenida a nuestro querido Isidoro, y vamos a parafrasear a Eduardo Galeano. Y entonces él decía en Memorias del Fuego que no más usurpación de nuestra memoria. Entonces, para que no haya usurpación de la memoria, por eso leemos, por eso escribimos y también por eso cantamos. Yo le doy un aplauso al pueblo del estado de Guárico. Y bueno, yo sé que ustedes creen que esto es un concierto, pero en verdad esto es un acto de amor inspirado sobre todo por a quien se le encendió la chispa, de todo de este ardoroso acto de amor que hoy encuentra la forma de hacerse realidad a través de este concierto. Y me refiero a Carola Martínez. Y además es sumamente emocionante poder escuchar sus palabras. Como ella me dijo mi nombre secreto. Bueno, el nombre secreto de ella es UH Carola. Nosotros nos conocimos a través de la lectura de la poesía y de Chávez por el Twitter. Finalmente nos conocimos gracias a alguien que voy a nombrar inmediatamente, que es María Elcira Matute, en su Feria del Libro. Ahí se encendió esa chispa. Ella le dijo en plena feria, Carola, a nuestro amigo Jesús Morín, a quien quiero saludar también, le dijo a Jesús Morín: quiero públicamente comprometer al sistema de orquestas, ya que tú estás aquí, para que esta palabra de Chávez, que tiene la dimensión de la canción, ahora tenga la dimensión sinfónica, y aquí estamos, lo hemos logrado, estamos tocándolo y suena bien bonito.
Sigo siendo un subversivo para subvertir el nacido. La subversión se ha convertido para mí en un destino. Soy subversivo amoroso, con plumas e impenitente, en pos de la felicidad de mi pueblo y de la plena concreción de la patria bolivariana y socialista, concreción de la patria bolivariana y socialista. Hay un profundo candelorio, hay un profundo candelorio que invadió el alma del venezolano. La conciencia del ser venezolano, venezolano, la racionalidad del hombre. La racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. La racionalidad del hombre, de la mujer y hasta del niño venezolano. Esa incandescencia, ese candelorio azul interno ha despertado y difícilmente detenerse así como no puede detenerse la incandescencia del sol. La incandescencia del sol, la incandescencia del sol en el sistema planetario. La incandescencia del sol, la incandescencia del sol en el sistema planetario. Yo tengo aquí un poema, confieso que no lo conocía, me lo trajo Jorge Rodríguez hoy, sobre el presidente Allende. Si me permiten, se los voy a leer porque realmente es hermosísimo. Y en Allende, si algo tiene Allende de vigencia, es la juventud chilena, que está en lucha, está en las calles, está batallando por su futuro, ¿no? Y estoy seguro va a conquistar ese futuro. Allende volvió a las grandes alamedas, ahora con la juventud. Dice Mario Benedetti, luego del asesinato de Allende, para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar al terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadillas. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad
para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin ese pueblo. Mario Benedetti, en homenaje al presidente mártir Salvador Allende. ¡Viva! Hemos estado haciendo una serie de micros desde la biblioteca de... No hemos podido ir a la biblioteca de Jorge Valero, pero nos ha traído parte de su biblioteca para un programa que hemos grabado para la librería mediática. Nos ha contado con detalle los libros que está leyendo y que están en su biblioteca. Hoy los comentamos para ustedes en esta serie especial de micros para la librería mediática. El Verbo de Los Ángeles, esta edición bilingüe, es orgullo de Jorge Valero, que escribe cosas hermosas como esta: sorpresa, sonrisa, mirada profunda, ternura que se inscribe en una interrogante, palabra, poema, soy el poeta. Qué bello. Hermosos los versos cuando se encuentran con uno así al abrirlo. Farruko VI siempre dice que uno debe acercarse a los poemarios no solamente en la celebración de la palabra, sino también como especie de oráculo, ¿verdad? Es hermoso. Soy poeta, y se debe sentir muy poeta cuando lo llaman siempre al Festival de Poesía y comparte con los compañeros poetas también allí. Yo recomiendo a los jóvenes leer la obra de, por ejemplo, Gargantúa y Pantagruel, ¿no?, de François Rabelais. Y hay un prólogo que es una maravilla, es una obra de arte de Anatole France, ¿no? Recomiendo también a la Divina Comedia de Dante, el prólogo que le hace Jorge Luis Borges. La Divina Comedia se ha publicado miles de ejemplares, pero yo recomendaría la Divina Comedia prologada por Jorge Luis Borges. Recomendaría precisamente el libro de Paul Verlaine, el prólogo lo tengo aquí. Ese prólogo es extraordinario. Se lo recomendé en estos días a poetas amigos míos, y se los voy a sacar copia, porque este libro estuve tratando de buscarlo para regalarlo, pero no lo conseguí en España, pero voy a sacarle la fotocopia a este prólogo para que lo lean aquellos que quieran entender y comprender a cabalidad la influencia que tuvo en Rubén Darío, que tuvo el simbolismo, y Verlaine, ¿no?, y la generación del 98 y los poetas españoles de su tiempo, ¿no? Bueno, el prólogo que hace el propio Don Quijote, que hace Cervantes a su propia obra, ¿no? El prólogo que le hace los hermanos Karamazov, el propio Dostoyevsky. Es decir, que son obras que son prólogos memorables que hay que leer, de modo que yo invito a los jóvenes y a los no tan jóvenes a leer el libro, el texto, y a leer el prólogo también, ¿no? Quiero, si tú me lo permites, que hablemos de los libros que estoy leyendo, pero te dejo a ti. Los ha traído acá. Algunos, ¿no? Algunos. Eloísa y Abelardo, de Regine Pernot. Cartas de la monja portuguesa, de Mariana Alcoforá. Este libro tenía siglos buscando, ahora lo veo. Platón, en búsqueda de la sabiduría secreta, de Giovanni Reale. La historia de Tristán e Isolda, de Joseph Bédier. Y sigue el tema Cartas de Abelardo y Eloísa. Tiene unas lecturas hermosas. Yo creo que la lectura es un camino para la felicidad. Es decir, que cuando la lectura se convierte en un componente de la vida, ya no es una especie de ejercicio y sacrificio, sino que es un placer y una dádiva que Dios nos ofrece. Creo que hemos encontrado realmente el camino de la verdad y del entendimiento. Entonces, bueno, recomiendo Verlaine. Lo que estoy leyendo en este momento está con este prólogo que ya dije, de Luis Guarner. Le voy a sacar copia para regalarse a algunos poetas amigos míos, y a ti te lo voy a mandar. Y a mí también. Y de estos, bueno, este libro, bueno, por cierto, ¿no?, este libro de Regine Pernot, acaba de salir, Eloísa y Abelardo, pero es muy interesante porque la lectura de este libro no solamente es esta gran pasión entre estos dos seres maravillosos, sino que es una reconstrucción
de la vida cultural de París de 1120. Es decir, y aquí se comprende como el papel que jugaron los poetas para que hoy a París se le conozca como la ciudad de las luces. Es muy interesante porque él recontó un libro sobre la educación de su tiempo. Es un libro maravilloso, voy casi por la mitad, te lo recomiendo. Bueno, esta Marina de Alcanforado, es una monja portuguesa, 1500, 1600, en tiempos en que Portugal estaba bajo el dominio francés. Entonces, o que Portugal luchaba por la independencia de España y los ejércitos franceses apoyaban la independencia de Portugal. Entonces, un príncipe francés fue enviado a un caserío donde estaba un monasterio y entonces se enamoró de esta monja. Pero es un libro realmente maravilloso, las cartas que ella le envía, es un amor incomprendido, pero es maravilloso, este libro lo recomiendo. Y esa editorial Acantilado es una belleza. Pues este libro de Platón, esto es una de las cosas ahora más interesantes que he leído en los últimos tiempos, se llama Platón, es de Giovanni Reale. Los que han estudiado Platón, sobre todo las obras como La República, ¿no? Siempre habían dicho, esta es la historia tradicional, que Platón había expulsado de la República a los poetas, pero este libro se encarga de explicar que expulsa a los poetas como se le entendía en tiempos de Platón, ¿no? Es decir, que eran algo así como el conocimiento se transmitía por vía de la oralidad, ¿no? Y el conocimiento era el conocimiento global de todas las cosas. Entonces él lo que estaba cuestionando era el formato de la educación y por eso es que la República, a pesar de que mucha gente cree que la República está ocupada a estudiar los asuntos del Estado, no, la República, y eso lo dijo Juan Jacobo Rousseau, dijo que la República era una obra maravillosa de la educación, es decir, hay que leer a Platón y este libro lo hace Giovanni Reale, que es de la llamada Escuela de Milán. Hay dos grandes escuelas que han estudiado Platón y están tratando de reinterpretarlo. Es la llamada Escuela de Turingia, una escuela, por cierto, Turingia fue donde murió Hölderlin, ¿no? Es una pequeña ciudad alemana y ahí es una gran universidad, se congregan muchos sabios, ahí hay una llamada Escuela de Turingia que está estudiando, claro, con base de textos originales de Platón, y una escuela más moderna que es la escuela milanesa, de la cual forma parte este gran sabio Giovanni Reale. Lo recomiendo, se lo voy a regalar también a algunos amigos, aunque es un poquito caro, pero... pero vale la pena. ¿Y estos? A ver. Bueno, este libro de Joseph Védier, La historia de Tristán e Isolda, tiene lugar, esto es de la mitología irlandesa. Es muy hermosa la historia porque había un rey irlandés que estaba soltero y sus súbditos querían que se casara. Entonces, en una ocasión, una paloma sobrevolaba los techos del palacio y soltó de su pico un cabello dorado. Entonces él dijo, bueno, yo me casaré con la que porta este... Pero está como la Cenicienta, pero en vez de ser el zapatico de cristal, entonces, era el cabello dorado. Cuando empieza la historia a buscar, digamos, esa mujer de ese cabello, y en ese camino, bueno, se pasa por los mares, se encuentra con fantasmas, con monstruos, es una historia verdaderamente maravillosa, ¿no? Voy por aquí como por la mitad también de este libro. Te lee muchos libros a la vez, que es como debe ser un lector. Bueno, aquí están las cartas de Abelardo y Eloísa. Esto se trata de un monje en París, estamos hablando de 1500 aproximadamente, un sacerdote que terminó siendo un gran sabio, se le consideraba el Aristóteles de Francia, y a propósito de su doctorado, de su hermosísima capacidad y su erudición, muchos estudiantes del mundo, del mundo de su tiempo, iban a París a estudiar, a seguir las lecciones de él, y él fue derrotando, porque antes los intelectuales competían como si fueran competencias bélicas. Lo recomiendo sinceramente este libro, ¿no? Desde la biblioteca de Jorge Valero. Estoy muy orgulloso de que existe este programa en Venezuela de Televisión, tu programa. Gracias, embajador.
Luis Brito García, o sea, la admiración que yo tengo por Luis Brito García es porque él reúne como que todos los libros que yo he conocido o he leído, de actores Poe, Cortázar, Galeano, que yo admiro y que lo he leído, pero creo que Luis Brito García lo ha respetado tanto o lo ha traído a mi casa en forma de libro de una manera que hace magia con la literatura. O sea, yo no soy de verdad un erudito en el tema de la literatura, pero es impresionante la capacidad que tiene Luis Brito de contar una historia, de hablar de El Monstruo, por ejemplo, en Rajatabla. O sea, a mí me impresionó mucho El Urfal. Y Luis Brito creo, o sea, para mí tengo la certeza de que él es como unos tentáculos que abarca, o sea, el infinito. Ahora bien, Luis te inspira a ti solamente en tus ambiciones como lector, leer más, saber más, o también te animas tú a escribir gracias a leer a Luis Brito García. Bueno, sí, después que yo empecé a leer a Luis Brito, y no solamente libros como Arca o Rajatabla, sino también sus ensayos. O sea, yo era una persona que no me llamaba mucho la atención los ensayos, pero empecé a leer ensayos por Luis Brito García, El Imperio Contracultural y todas esas ensayos políticos, como para tener una formación y una noción que no fue mi intención en realidad llegar a eso. Y Luis Brito García, sí, la forma de él expresar por medio de las palabras infinidad, o sea, es el infinito, abarca para mí muchos temas, me hizo querer escribir, y escribo cosas diversas, cosas que vienen, la aprovecho, pero es la inspiración del escritor al lector y crear una sinergia allí. Son los libros que yo hablaba con unos amigos que son como una mutación. En realidad está el Arca, yo lo leí una vez, y la segunda vez que lo leo, o sea, encuentro otras cosas, claro, y es una mutación. Tú eres diferente también, la segunda vez que lees el libro eres diferente. Claro, ya no soy el mismo. Ya pasaste por el libro y eres diferente. Ya no soy el mismo que cuando empecé y lo voy releyendo, entonces es una mutación que yo rescato eso y admiro eso de Luis Brito García. Todos sus cuentos, su obra, se leen 2 veces, 3 veces y es distinto, o sea, puedes enriquecerte con eso y encuentro allí el agradecimiento a Luis Brito García también es a todos esos escritores que él llama historias diversas, por ejemplo, Warner, Nietzsche, o sea, llegan a mí a través de Luis Brito García. Entonces la extensión del agradecimiento también es a Galeano, por ejemplo, lo admiré mucho y... Era muy amigo de Luis Brito. Era muy amigo de Luis Brito, yo tengo el libro de Galeano, Ventanas, y ese prólogo que le hace Luis Brito, o sea, es como jugar con ese homenaje que le hace Luis Brito a Galeano, impresionante, o sea, esta lectura de Arca, creo que en esencia tiene mucho de Luis Brito, creo que lo que recoge Luis Brito es algo como más personal, lo siento yo en el libro de Arca. Y es muy hermoso la generosidad, muy hermosa la generosidad que tú has tenido de venir a expresarlo. Y estoy segura de que muchas personas al escucharte, si no habían leído Luis Brito, se van a interesar en leerlo. Es muy fácil acceder a los libros de Luis Brito, son más de 60, y también en su blog, luisbritogarcia.blogspot.com, van a conseguir libros descargables y es tan fácil conseguir sus libros de todos los temas que la verdad es que es un pecado no conocerlos. Francisco de Miranda está construyendo, es un arquitecto de un nuevo continente. Es derrotado en el mundo de su vida, pero es un triunfador en el mundo que él promueve. Pero vamos a decir algunas de las cosas que nos dice Carmen Borges a través de su libro. Nosotros vamos a afincarnos en lo posible en un elemento que en este momento se está convirtiendo en algo muy importante, y es la falsa oposición que se ha hecho por algunos historiadores de Simón Bolívar y de Francisco de Miranda. Y es una falsa oposición por una cantidad de motivos que vamos a decir, pero además de ese motivo, de esa falsa oposición,
hay un elemento, un aspecto donde algunos de quienes quieren negar a Simón Bolívar acusan a este de ser el culpable de haber detenido a Francisco de Miranda en La Guaira en 1812 y haberlo entregado a los españoles. Y por supuesto ha sido el precursor de la revolución nuestra, de nuestro continente. Pero muy especialmente quiero decirles que acá tengo por lo menos 10 o 12 autores sobre Francisco de Miranda. Todos estos autores niegan que Simón Bolívar, el 30 de julio de 1812 en La Guaira, haya entregado a Francisco de Miranda a los españoles. Y el episodio es de la siguiente: no tengo tiempo para leer detalladamente lo que dicen los distintos autores, pero estamos hablando de Alfonso Rumazo González, estamos hablando de Miguel Castillo Didier, Grecia y Francisco de Miranda, un extraordinario libro. Estamos hablando de, por supuesto, entre otras, de Carmen Bohórquez. Estamos hablando de un soviético que se llama Lavrensky. Todos ellos cuentan de esta siguiente manera. Francisco de Miranda se va luego del pacto que realizó con Monteverde el 17 de julio de 1812, se va a La Guaira. Cuando los otros oficiales patriotas se enteran de que Francisco de Miranda se ha ido a La Guaira y que Monteverde, traicionando los acuerdos del armisticio que se había firmado y no los está cumpliendo, se va también a La Guaira creyendo que Francisco de Miranda lo ha traicionado y lo detienen. Pero lo detienen las fuerzas patriotas en una Guaira que todavía seguía siendo dominio de los patriotas. Lo que sucede es que luego que es detenido Francisco de Miranda, y eso es todo un hecho muy doloroso para todos, incluyendo los propios oficiales que lo han detenido y que después, posteriormente, se lamentan muchos de ellos de ese episodio. Cuando es detenido, está detenido o fue detenido por los patriotas en un territorio patriota y queda detenido en un territorio patriota. Sucede que Monteverde manda a uno de sus oficiales llamado Cerveris que toman La Guaira en la noche. Por supuesto, con la traición de Miguel Peña, que fue uno de los oficiales que acompañó a Simón Bolívar en la detención de Francisco de Miranda, y también de Las Casas, que es el otro oficial que en ese momento traiciona también. Se habían puesto de acuerdo con Monteverde para traicionar a los patriotas. Simón Bolívar no entregó en ningún momento a Francisco de Miranda a los españoles. Sucede que simplemente cambió de dominio el territorio y el momento donde estaba detenido Francisco de Miranda. Y el punto se demuestra de la siguiente manera. Monteverde pretende premia a Peña y premia a Las Casas y pretende premiar también a Bolívar, y este lo rechaza y dice: no tengo que recibir ningún tipo de satisfacción de ustedes, porque cuando yo detuve a Francisco de Miranda no era para entregarlo a la corona española, era porque nosotros entendíamos que nos había traicionado. Yo no acepto de ninguna manera que yo he entregado a Francisco de Miranda a la corona española. Y de esta manera entonces damos por terminado este tema, que me parece que es muy interesante. Me gustaría muchísimo que los historiadores, yo estoy hablando como lector de historia, que los historiadores profundizaran este trabajo, y hay por lo menos 14 o 15 autores que yo tengo que confirman lo que acabo de interpretar. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Porque en el premio Estefanía Mosca 2015, Juan Calderón Camelo fue uno de los ganadores y él dijo que iba a venir con toda la familia y vino. ¿Ah? Aquí están. Entonces, les debemos una entrevista, se la haremos y entrevistaremos también a los ganadores del premio Inéditos de Monte Ávila, pero eso será en otro programa. Hasta el próximo programa.